¿Cómo estáis? Bienvenidos a The Fabulous Jobber. En el capítulo de hoy hablaremos de motines, revueltas, reyertas, rebeliones del público contra luchadores o contra la empresa a la que asistían al evento. A veces por una decisión en el resultado final de un combate, por ofrecer un espectáculo o publicidad engañosa para vender más boletos o por la provocación de un luchador heel a los asistentes, en ocasiones también por ataques de luchadores heels a los buenos del roster, montando tal follón que dejaron heridos, detenidos y sanciones a las empresas organizadoras. ¡Empezamos! Nos vamos a uno de los hechos que revolucionó Japón. Nos vamos a New Japan Pro Wrestling. Sería el Vader contra Antonio Inoki. La All Japan Pro Wrestling le estaba comiendo el terreno a la empresa de Antonio Inoki y la asociación que tenía con la Agua estaba perdiendo fuerza por la espantada de la mayor parte de talento a la WWF. Por ejemplo, ahí se habían marchado Adrian Adonis, se había marchado también Jesse de Bodyventura, a la NWA se habían ido los Road Warriors, había una rotación muy grande porque ya la Agua estaba pues de capa caída. Entonces Inoki buscaba revulsivos para potenciar su empresa, así que se le ocurrió que tenía que traer a su némesis, un supervillano que le hiciera frente y asombrara a propios y extraños. Pero había que encontrar a la persona que diera vida al personaje. Personaje creado por Go Nagai, que era un prolífico artista de manga japonés, y Vader era un guerrero samurái superviviente de disputas entre pueblos. La elección del luchador no sería fácil. La primera opción que se barajó fue Jim Elwin, un luchador con un gran físico y bueno, un luchador con un gran físico. Era lo único que tenía. Pero a esta opción se adelantó el señor McMahon creando el personaje del guerrero definitivo y quitándoselo a Inoki. Guerrero definitivo que llegaría a España con el nombre del último guerrero, bautizado así por los comentaristas de los años 90 de Telecinco. Un saludo, JL, ¿cómo estás? Que hace mucho que no te saludamos. Luego también sobre la mesa cayó el nombre del luchador que debutaría en la CWA como Lord Humongous y llegaría a la WWF como Sid Justice, pasando previamente por la WCW, haciendo de los squads más denigrantes de la historia porque allí los Jobber eran maltratados como son maltratados en YouTube, que nos cerraron el canal. La opción más factible era, evidentemente, un luchador impresionante de tamaño. No el físico-culturista de los anteriores, pero sí un tipo muy fuerte que había luchado en la Agua y en la CWA de Otto Wolf. Al final, y a pesar de que había llegado a un acuerdo, casualmente, con el rival, con el gigante Baba, gracias a la intervención de Masa Saito, finalmente recaló en la New Japan Pro Wrestling para desarrollar el personaje de Vader. Había que hacer que ese debut se recordara y sirviera para darle un gran push a Vader. Así que a Inoki se le ocurrió que le ganara en 2 minutos y que le siguiera golpeando al sonar la campana, con golpes legítimos en la cara. Inoki, que era de los personajes que menos peleas perdía. Y además de eso estaba invicto por un montón de tiempo, pues esa racha la rompería Vader. Todo esto causó tal revuelo que el público se amotinó y lió una de las revueltas más recordadas en Japón. Una de las características más destacables precisamente del público japonés es la cortesía y el respeto. Y lo máximo que hacen cuando están viendo un combate o combate de la década de los 90 era el ¡oh! Eso normal en los 80-90 era lo máximo que hacía el público japonés. En esta ocasión,
visto el abuso por parte de Vader, se volvieron locos. Empezaron a prender fuego a las almohadillas, a los cojines de las sillas y a lanzarlas hacia el ring. Visto lo que estaba ocurriendo, Vader fue escoltado rápidamente fuera del edificio. La policía pasó una hora tratando de controlar las cosas y el resultado final fue que New Japan Pro Wrestling terminó prohibido en el Sumo Hall durante 2 años. White desempeñó a la perfección ese papel y fue muy famoso y exitoso en la Tierra del Sol naciente. Luego ya llegaría a WCW, donde también sería campeón y también tendría un gran feudo con Ric Flair, también con Big Bubba Rogers, que sería el Big Boss Man, allí Guardian Angel, The Boss y todos los nombres que le quisieron poner en WCW, y que luego sería pues de los denostados en la WWF, como otros muchos grandes luchadores famosos en sus empresas que llegaban a la WWF, no terminaban de encajar, en este caso también con la ayuda de Shawn Michaels. Un bendito ahora, parece que no ha roto un plato ahí con las gafas y con su estrabismo. Ahora es un niño bueno, siendo que le hacía la vida imposible a todos y cada uno que a él le daba la gana. Vamos con el siguiente espectáculo en el que se montó una bastante gorda. No del alcance del anterior, pero bueno, casi. Estamos hablando de uno de los Turnhills más grandes y potentes de la historia. Quedaría con la creación de la facción más influyente en ese momento. Estamos hablando, obviamente, del Turnhill de Hulk Hogan. Teniendo en cuenta el suceso anterior, pues este parece pues un juego de niños, pero bueno, es un hecho histórico. Este hecho cambiaría el rumbo del wrestling profesional. Sería el 7 de julio del 96 en el Bash at the Beach. El icono de la lucha libre, el face por excelencia de los últimos 15 años, cambiaría de bando traicionando a su eterno amigo enemigo, porque también recordamos que Savage se volvería contra Hulk Hogan precisamente porque veía mirada de lujuria, esos ojos de lujuria, le quería quitar a Elizabeth, él no tenía una mirada limpia, Hogan siempre con sus intereses. El pobre Savage tuvo que rebelarse y hacerle ver que allí era él quien era el campeón. Él era Randy Savage, el hombre macho. En este caso fue al revés, lo cogió pues, y se rebeló contra él y el pobre e indefenso Savage no pudo hacer absolutamente nada. Allí lo que hizo fue juntarse a los Outsiders que acababan de llegar al territorio, formando el grupo más influyente de la época, la NWO, y comenzando la Guerra de los Lunes que tan buenos números le dieron a la WCW. En esta ocasión pudimos ver cómo el público les comenzaron a lanzar de todo, público que yo pude ver porque en esa época sí que seguía a tiempo real la WCW. Más incluso que la WWF porque era la época de la New Generation, que era un horror. La New Generation dormía a las ovejas. ¿Por qué? ¿Quién era el campeón en la New Generation? Uno de rosa, el de las gafas, ese. En esta ocasión pudimos ver cómo el público les comenzó a lanzar absolutamente de todo, entendiendo de todo, pues papeles, vasos. Tampoco es que fuera un gran motín, como vamos a hablar a continuación, pero sí que fue curioso verlo en televisión nacional. Y en la WCW, dado que no era habitual, pues este tipo de incidentes. Los Freebirds y los Von Erich en Texas. Otro feudo muy recurrente, vivido con gran pasión por los fans de Texas, serían los enfrentamientos entre los Freebirds y la familia Von Erich, donde los asistentes siempre protestaban enérgicamente cuando los pájaros cometían sus villanías habituales y atacaban a los hermanos sin piedad. Esto era un feudo muy recurrente que solía ocurrir pues, en casi todos los eventos, pero sí que el público de Texas, que era un público muy caliente, pues siempre la liaba. Tampoco
como hemos visto anteriormente, pero sí que es curioso de destacar. Ahora sí que vamos a viajar en el tiempo. Nos vamos al 2 de diciembre de 1957. Aquí vamos a ver cómo cada acto también tiene sus consecuencias. En este caso, el combate se enfrentaron Carpentier y Roca contra Dick de Bruyser y Jerry Graham, el doctor Jerry Graham. Estos son de los dos grandes heels de esa época. Pero heels de manual, de los que han aprendido el resto. Nadie podría imaginar lo que iba a suceder después de ese combate, porque eran dos de los face más queridos, sobre todo Antonino Roca, pero Carpentier igual, contra dos de los heels más malos que había. Era la época de los combates al mejor de 3 caídas. Y a pesar de que los rudos ejercieron como tales, Roca y Carpentier se impusieron. Y en la segunda caída, Roca le aplicó a Dick de Bruyser una llave, esa que hacía luego Lex Luger, el torture back, pero eso, que le subían los hombros, le tiraba del cuello y de las piernas y empezaba a mover, pues esa era patente de Antonino Roca y que utilizaba casi siempre. Luego la utilizaría Lex Luger. La multitud comenzó a protestar porque había acabado ya el combate, pero a Graham no le satisfizo ese resultado y atacó sin piedad y sin contemplaciones a Roca y a Dick de Bruyser. Entre los dos le abrieron la frente a Argentina Roca y empezó a sangrar, pero legítimamente, como nos gusta decir cuando es de verdad es legítimo. Pues en este caso era sangre legítima. Entonces ya la gente empezó a protestar, a gritar, y Roca respondió a ese ataque golpeando la cabeza de Graham contra el poste y también empezó a salir sangre a borbotones de la frente tapándole la cara. Roca empezó a hablar con el público, a gritar, como a calentar más el ambiente y a decirle al público que miren ustedes lo que me ha hecho este caballero. Los aficionados empezaron a lanzar vasos al ring, pero parece ser que eso se iba a quedar así, hasta que unos cuantos se dirigieron hacia el ring gritando, peleándose entre ellos, y algunos trataron de salir del recinto ante tal revuelo. Y otros, los que querían, eran agredir a los luchadores, volando sillas por encima de las cabezas, botellas. Bueno, se montó una bastante gorda. Roca, viendo que peligraban las vidas de sus rivales e incluso la de los espectadores, les tocó proteger a Graham y a Bruyser. Los luchadores tuvieron que enfrentarse cuerpo a cuerpo con los aficionados, que se acercaban para agredirles. Por fin llegó la policía de Nueva York para ayudar a la seguridad del Madison Square Garden y a los trabajadores del pabellón, que eran los que estaban sufriendo en carne propia pues toda esta revuelta. Más de 60 policías se personaron allí y entre eso y que Roca se dirigió a los aficionados en español, porque la mayor parte de ellos eran puertorriqueños, pues les dijo que por favor que se calmaran, que esto ya había acabado y que cesaran en el intento de matar a los Hills. Esto no quedó así. Las consecuencias fue que al contar los daños, pues es que no se sabe ni la cantidad de gente que necesitaron asistencia médica. La revista Life informó que 2 oficiales de policía resultaron heridos, 300 sillas dañadas e incluso la bata esta que llevaba Jerry Graham, que era una maravilla, creo que estaba estimado el valor en 500, 400, 500 dólares de la época, pues se la robaron. Aprovechó algún espabilado y le robó la bata. Como le robaron a Leticia Sabater la chaqueta en un bolo hace poco. Se estima que 500 personas estuvieron involucradas en todo eso y además a Jerry Graham también le abrieron la cabeza con un golpe. Carpentier, Roca, Afflis, que era Dick de Bruyser, y Graham
fueron suspendidos hasta que pagaran las multas en su totalidad, que ascendían nada más y nada menos que a $2.600. Un mito generalizado es que la Comisión Atlética del Estado de Nueva York prohibió a Dick de Bruyser volver a luchar en ese estado. Aunque al parecer eso formaba parte pues, de la leyenda, que a veces las leyendas también hay que escribirlas sobre, no voy a decir mentiras, pero sobre medias verdades. Pues o se pasó esa prohibición por el forro porque al poco tiempo luchó en Nueva York, o simplemente pues, fue pues, para engrandecer su leyenda. Después de este incidente, se trató de prohibir la lucha en Nueva York, pero eso era una medida muy drástica y que dejaría a los espectadores que no tuvieron nada que ver con eso, que simplemente pues, iban a ver espectáculos y que ni siquiera estaban allí, pues les iban a prohibir el poder asistir a otros espectáculos e incluso a otros promotores, aunque sí que es cierto que el promotor de Nueva York era el promotor de Nueva York, no solía haber varios promotores, sino que cada uno, pues ya en Nueva York, pues estaban los McMahon de toda la vida. Entonces, no es que hubiera otro promotor que le fuera a hacer la competencia a McMahon, porque además tenía mucho respeto, estaba todo por territorios, pero sí que si por cualquier motivo o causa había otro promotor, pues no iba a ser el responsable de que otros hubieran montado semejante follón. Entonces, al final, la única consecuencia que tuvo es que se prohibió la entrada a las veladas a menores de 14 años. Y esa prohibición estuvo por más de 20 años. No es ninguna tontería. La siguiente revuelta no sería producida ni por un heel, ni por las provocaciones al público, ni por un final controvertido. Podemos decir que fue por un engaño. Un engaño que a lo mejor no fue tácito, pero sí que se sugirió algo que luego no se cumplió. O los asistentes pensaban que iban a un sitio y luego lo que vieron fue algo totalmente diferente. Esto sí que me recuerda al engaño que sufrieron los asistentes de los eventos en España de cierta empresa italiana que se hicieron pasar por otros, además con el apoyo de Cuatro cuando en Pressing Catch, que todavía se llamaba también Pressing Catch, ese programa, en los anuncios, en el espacio de publicidad, anunciaron este evento y entonces todavía generó más duda. Pues aquí pasó algo parecido. No fue tal, pero sí que los italianos pues la liaron bastante en España y gente que asistió, que lo puede corroborar, pues había niños llorando, había gente protestando porque salía gente que ni conocían ni sabían quiénes eran. Este altercado ocurriría el 15 de diciembre en Barton Coliseum y la causa es que los asistentes pensaban que estaban asistiendo a un Raw, pero solo era un house show, hecho que les pareció poco. Ellos iban a un Raw y resulta que el Raw ya lo habían grabado hacía un tiempo porque en esa época lo que también distinguía los Raw de los Nitro es que los Nitro eran en directo y en los Nitro muchas veces pues decían los resultados de Raw, cosa que también pues en alguna ocasión le salió el tiro por la culata a la WCW. Aquí los fans ya empezaron desde el principio a tirar vasos al ring, gritar, escupir a los luchadores y vista esa actitud, la organización advirtió que se cancelaría el main event si persistían en esa postura. En ese mismo show se rindió tributo a una leyenda, hecho que parece que podría aplacar la ira de los asistentes, pero nada de eso, sobre todo porque quien estaba sobre el ring era Shawn Michaels, que era el heel por excelencia de esa época. Y además, con tal y como él desarrollaba su papel y lo engreído que era, pues evidentemente lo que hacía era cabrear al público. Esa leyenda era Danny Hot, ni siquiera los asistentes pues le rindieron tributo y estuvieron abucheando todo ese espacio. Hubo también un combate del Undertaker contra The Rock, estipulación de ataúd que no llegó ni a 10 minutos. Acto seguido, le tocaba el turno a la D-Generation X, salían al ring. Así que cuando se dirigían
hacia él, fueron increpados y les lanzaron de todo. Michaels les dijo que se habían jugado el combate. Y así fue. Simplemente a Michaels le dieron con un papel. Pues el papel, la bolita de papel que impactó sobre Michaels, hizo que él dijera que se acabó. Y eso lo corroboraría el presentador de la velada, que dijo que se había acabado, que no era una bravuconada de Michaels, sino que el espectáculo había concluido. Desde luego que esa decisión no iba a apaciguar al público, que la emprendió con la seguridad, y no solo eso, también se liaron a pelearse entre ellos, lanzando sillas, botellas, quemando camisetas. Bueno, un follón de los grandes. Nunca se piensa en este tipo de reyertas, no piensas que vayan a suceder, pero la proporción de seguridad con asistentes es ridícula. Eran 6.000 asistentes por 20 guardias de seguridad. Evidente y obviamente no todos los fans que van allí van a pegarse. De esos 6.000, pues no iban evidentemente a liarla a los 6.000, pero vamos a poner que son 1.000, que son 500. Daros cuenta que son 20 de seguridad solamente. Era imposible parar semejante follón que estaban montando. También había niños de por medio, adolescentes. Hubo que llamar a la policía y se disolvió la reyerta con gases lacrimógenos. O sea, no dijeron quietos, caballeros y damas, quietitos. No. Con gases lacrimógenos ya conocemos también a la policía de Estados Unidos. Muchos aficionados, sobre todo los que iban con niños, abandonaron el recinto antes incluso de que fuera cancelado el final visto lo visto. Otros vieron volar sillas, botellas y cómo la gente prendía fuego a papeles y camisetas. Empezó ahí a montarse una zorrera de humo, empezaba ya a peligrar la vida de algunas personas, porque hacer una avalancha con tanta gente pues es muy peligroso. Otros asistentes relataron que los combates no duraron ni 3 minutos y que la cartelera no se parecía en nada a la que habían anunciado. En este caso, viendo por los derroteros que iba avanzando el evento, la organización no supo rectificar, dado que el público ya iba caliente por no ser un Raw. Y luego ya, entre que los combates eran muy cortos, que Shawn Michaels iba provocando a todo el mundo, que se enfrentó con el público y que cancelaron el main event, ese main event iba a ser un Triple H contra Dude Love, que ni siquiera luchaba Michaels, vamos. Entonces, sí que es cierto que no supieron rectificar o no supieron reconducir esa situación. Pues podían haber hecho algo para tratar de que eso no fuera más, y cada decisión que tomaban iba peor. Por lo menos no hubo que lamentar graves incidentes físicos, sobre todo pues porque había, evidentemente, en un evento de lucha libre pues hay niños, pues los más damnificados podían ser ellos, y no hubo tal problema. Por lo que he comentado antes, muchos de ellos se fueron antes. Los padres fueron previsores y dijeron: vámonos de aquí porque esto no pinta nada bien. Vamos con la siguiente. Sucedería en la casa de los Hart, en un show de Stampede el 2 de diciembre de 1983. La empresa estaba en manos de Bret Hart, dado que Stu ya estaba en segunda línea, y una de las características de esa etapa sería el cambio en la política de la lucha. Ahora se había vuelto una promoción mucho más dura y en la que abundaba la sangre, sobre todo pues para atraer al público y hacer más atractiva su promoción. En este evento, en el main event, sería un combate de tríos que tenía por un lado a Bret Hart, a Davey Boy Smith y a Sonny Two River contra Bad News Allen, Stomper Archie Goldie y su hijo en personaje, que era Jeff Goldie. El incidente se produjo cuando Bad News atacó a Jeff, o sea, a su compañero, en ringside, aplicándole varios piledrivers y gritando que le deseaba la muerte a él y que se cagaba en toda su descendencia y ascendencia. Todo esto propició un motín pues, de magnitud insospechada en el auditorio de Ogden, habiendo varios heridos, entre ellos una mujer que fue pisoteada por la multitud.
Imaginaros el ambiente y las escenas que se vivieron en ese momento que el comentarista de Stampede, comentarista veterano, pues en directo renunció a su puesto. También porque no estaba muy de acuerdo en cómo estaba evolucionando la empresa. Él prefería pues cómo la llevabas tú que cómo la comenzó a llevar Bruce con toda esta violencia que no le gustaba a este caballero y que dimitió en directo. Otra de las consecuencias que tuvo este altercado fue diversas sanciones y la prohibición de realizar ningún evento en la zona durante 6 meses. Poco tiempo después, el señor McMahon se haría con el poder de esta pequeña compañía. Flair siempre bordó el papel de heel a la perfección y en alguna ocasión fue víctima de la ira del público. Ser un buen heel es lo que tiene. En los 80 hubo grandes rivalidades con los nervios a flor de piel y grandes face que eran aclamados y amados por el público. Se me viene a la cabeza como malos malísimos, por ejemplo, Terry Funk, el propio Flair, Tully Blanchard, los Koloff y como sus némesis Dusty Rhodes, Magnum TA y Ricky Steamboat. Nos remontamos al 29 de septiembre de 1985. Ese mismo día cumplía yo mi primera década. Nos remontamos a un combate entre Nikita Koloff y el 3 veces campeón de la NWA, Ric Flair, en jaula de acero. Esas jaulas de acero de los 80 que había en la NWA, que eran unas jaulas como los vallados de los terrenos. También es mítica la jaula azul, a diferencia que el azul no tenía nunca techo y la de valla sí que podía tener ese techo. Flair defendería exitosamente su título, pero al acabar los Koloff le dieron una soberana paliza a Flair. Dusty salió a salvarlo repeliendo a los rusos, pero eso no le pareció muy bien a Flair, que la emprendió contra Rhodes. Por entrometido, ¿pero dónde vas? ¿Pero a ti quién te ha llamado? ¿Pero dónde vas? Ahora los Anderson se subirían al ring a unirse y ayudarle a Flair, atacando a Dustin, poniendo la primera piedra para fundar los Four Horsemen. Comenzaría desde ese punto una rivalidad con Rhodes que desembocaría en los War Games, con ese icónico evento unos meses más tarde, los War Games que marcarían una época y que crearían la leyenda de esos combates. Ahora ya nos vamos a una década antes. Aquí quería decir, antes de comenzar la siguiente, que por lo que se salvaron los luchadores en esta ocasión es porque estaban dentro de la jaula, porque los asistentes querían también coger y matar a Anderson y a Ric Flair, pero como estaban dentro de la jaula, pues eso les supuso una protección y que ya pues actuará la seguridad. Vámonos una década antes para presentar uno de los mayores heels de la historia, malo y feo. Esto fue el 31 de enero de 1974 en Cleveland, Ohio. Johnny Powers era un luchador con una llave de sumisión bautizada como el Power Lock, ofreciendo sus combates $5,000 a quien se escapara de ella. En esta ocasión fue Ernie Ladd el que quería optar a ese premio. Ernie Ladd, que era uno de los favoritos del público, querido y amado, aunque también tuvo sus épocas de heel. Ladd estaba a punto de zafarse de esa llave cuando, sin venir a cuento y sin estar involucrado en la pelea, subió al ring Ox Baker, que asaltó a Ladd propinándole 6 puñetazos consecutivos en el corazón. Se dice que de uno de esos puñetazos podía hacer que falleciera el luchador dándole un ataque. Incluso no en el mismo momento, sino que a los días podía fallecer. Entonces eso hizo que el público entrara como en una psicosis y en un miedo de que pensaban que había matado realmente a Ernie Ladd con esos 6 puñetazos en el corazón.
el público pensaba que había perdido la conciencia, que Ernie Ladd pues estaba ahí ya medio moribundo. La consecuencia de esto fue que los fans comenzaron a dirigirse al ring, querían atacar a Baker y a Power, bueno, que los querían matar, vamos, y no había otra salida, en este caso, que irse por patas de allí, porque realmente pues veían que podía peligrar su vida. Ser un gran heel en los 70 y en los 80, sobre todo, pues era una gran profesión de riesgo. Casualmente, esta pelea está en YouTube, o sea que podéis ver el incidente tal y como pasó. La calidad de imagen es malísima, pero bueno, os podéis dar cuenta de cómo la gente respondía a este tipo de acciones de los heels, pues que se volvían locos. Luego ya sí que es cierto que no sé cómo denominarlo, pero cuando ya se perdió el kayfabe como tal, pues ya esto no tenía mucho sentido, a no ser que pasara pues lo que pasó en el Raw falso o lo siguiente que vamos a hablar ahora, pero esto sí que es más como una anécdota y algo curioso para cerrar el programa que como una gran reyerta. Esta es mi favorita de todos los tiempos, que es por la reacción curiosa y graciosa, porque esta sí que te hace reírte en la lucha libre. Esto sería en un One Night Stand en el 2006 de la ECW. Vimos como el señor McMahon revivía la empresa de Filadelfia, pero perdiendo toda su esencia, rescatando alguna de las leyendas ya no en su mejor momento, pero también introduciendo en la misma a luchadores de su roster e incluso a él mismo como campeón con el pañuelo en la cabeza, porque le habían pelado la cabeza. El main event vería a John Cena defendiendo el campeonato de la WWE contra Rob Van Dam. Desde luego que la apuesta era muy arriesgada y hay que ser muy valiente para defender tu título en un ambiente tan hostil. Ya con el mero hecho de que sonase la música de Cena, comenzaron los abucheos y ya cuando salió se cayó el pabellón con los pitos, silbidos y gritos en contra del campeón. Comenzaron a volar rollos de papel higiénico sobre el ring y como solía hacer Cena, pues se dirigía al ring, se subía, se quitaba la camiseta y la lanzaba al público. Pero este público no era receptivo, era público de la ECW, público además que se caracterizaba por estar en contra del sistema establecido que era la WWF. WWE en ese tiempo. Entonces, ya venía de largo recorrido todo lo que iba a pasar y también pues todo ese enfrentamiento que tenían con la empresa de McMahon. Aquí lo curioso es que al lanzar la camiseta, el público prefirió renunciar a ese tesoro por y para el espectáculo, porque conforme la tiraba a Cena, la devolvía el público. Cierto es también que en alguna ocasión pues el fan no estaba muy convencido y no quería devolver la camiseta al ring, pero al final la devolvía por la presión de todos los fans que allí se encontraban. Todos esos abucheos, risas y broncas no fueron a mayores, dado que por lo menos el buqueo fue acertado y Rob Van Dam salió como campeón de la WWE con gran ovación y júbilo del público. Aquí sí que no me quiero llegar a imaginar qué hubiera pasado si el resultado hubiese sido otro. Imaginaros la que se hubiera terminado liando ahí. Y por hoy ya hemos llegado al final. Veréis varios cortes. Veis que yo grabo siempre en mi tienda, en mi negocio, pero es que hoy no han parado de llamar a la puerta para comprar. Entonces, cuando hay un negocio, hay que atender al público, aunque sea en horas fuera y aunque esté grabando, evidentemente no puedo hacer nada. Así que si veis algún corte de cámara o un cambio de ángulo es porque me tengo que levantar 3 veces. Pero bueno, es lo que hay.
Muchas gracias por todos, muchas gracias por el seguimiento y si os gusta, pues podéis decirlo en comentarios. Chicos, chicas, nos vemos, gracias.